Y vamos a empezar con el webinar de hoy, que creo que es algo esperado en el mercado. Como sabéis, hace aproximadamente un año la Comisión de Seguimiento adjudicó la recomendación del medidor recomendado, valga la redundancia, a GfK. Y hoy tenemos aquí, por petición de muchos socios, justamente a GfK para que nos cuente todas las dudas que tengáis, que nos habéis ido pidiendo y que además les hemos transmitido a ellos sobre la nueva solución de medición. Y además os animo a que hagáis preguntas, ¿vale? Así que permitidme que presente al equipazo de GfK que tenemos aquí. Está David Sánchez, director de Digital Solution en GfK. Buenos días, David, y muchas gracias. Aida Méndez, directora de GfK DAM. Y a Laura, buenos días, Aida, gracias también, por supuesto. Y a Laura Llamas, Client Service Manager, también en GfK. También muchas gracias, Laura. Así que sin más, no quito más tiempo porque sé que hay mucho que contar, hay mucha necesidad en el mercado también de saber y sobre todo de las dudas. Así que animo a la gente, permitidme simplemente que diga que para las preguntas utilicen por favor el botón de preguntas y respuestas para que sea más fácil para vosotros poder contestarlas al final. Sin más, muchísimas gracias a los tres, ¿vale? Os dejo con todo. Muchas gracias, Belén, y buenos días a todos, a todas. En primer lugar, gracias IAB por organizar este webinar. Queremos ser hoy eminentemente prácticos y sobre todo que haya determinado qué tipo de parcelas de información que a veces cuesta entender o básicamente que podamos resolver de forma adecuada, que hoy queden resueltas, pero probablemente haya siempre elementos que vayan a quedar no del todo claros, que me surjan dudas adicionales. Por favor, acudid siempre a nosotros. Estamos siempre disponibles para poder resolver cualquier tipo de duda. Seáis o no clientes, forméis parte de determinado tipo de comisiones, asociaciones, de ninguna, da lo mismo, acudid siempre a nosotros. Vamos a acabar esta sesión facilitándoos distintas formas de contacto para que, en caso de cualquier duda, en lugar de preguntar al que se supone que ha recogido determinado tipo de información, directamente a nosotros. Y una vez dicho esto, básicamente comentaros un poco la estructura que vamos a seguir hoy. Una muy breve introducción, básicamente a modo de recap de dónde hemos llegado, qué es lo que falta por venir, en qué momento estamos. Aparte de presentaros un poco, bueno, determinado qué tipo de elementos, especialmente todo lo que tiene que ver con la configuración del equipo en España y que nos conozcáis un poquito más a modo más práctico. Y empleando estos 2-3 minutos que haré yo, daré paso a mis compañeras Aida Méndez, que es la directora de GfK DAM para España, y de Laura Llamas, que es la responsable de Client Service y de estrategia y relación con el cliente dentro de GfK DAM. Por tanto, empezamos con esa breve introducción y ya sabéis que cualquier tipo de pregunta, bienvenida es. Básicamente, 2022 es el año, pues no os voy a engañar, es el año más complicado porque es el año de la puesta en marcha, de la consolidación y básicamente del desarrollo de todos los elementos que conforman GfK DAM. Podríamos decir que hay como dos grandes fases en 2022. La primera que ha quedado ya superada, que básicamente comenzaba en enero con la proporción, con el release de audiencias basadas en panel. Os recuerdo que todos los datos de consumo digital de audiencia publicados hasta la fecha están exclusivamente basados en panel. Recordad esa metodología single source con la que somos capaces de recoger la navegación de un individuo a través de los distintos dispositivos por los que se conecta. Empezamos con 15.000 usuarios multidispositivos. Estamos ya en torno a los 16.300, 16.400. El compromiso para este año era esos 15.000. Y básicamente, como sobre todo los que sois clientes habréis visto, de forma puntual estamos reportando los datos de consumo mensual a día 15 del mes siguiente y quincenal a día 25 del propio mes. Es decir, recordad que dentro del propio mes podéis conocer cuáles son los datos de consumo de la primera quincena del mes. Es decir, el 25 de junio publicaremos los datos de consumo de la primera quincena de junio. Por otro lado, desde el comienzo de la operativa comenzamos a facilitar la implementación de la tecnología censal en los clientes GfK DAM. De hecho, prácticamente ya hemos validado la producción en censal del 80% de los clientes. Nosotros decíamos al principio
que en el momento en el que alcanzáramos el 50% de etiquetado censal estaríamos en condiciones para comenzar con el aprendizaje del modelo de expansión de audiencias, ese modelo AM, en el cual vamos a crear un panel expandido en el que los datos censales van a ser capaces de darnos más granularidad, de descubrir consumos nicho y ultrarregionales, aparte de ofrecernos toda la parte de tráfico distribuido AMP para lo que tiene que ver con iOS y de Facebook Instant Articles. Aida y Laura luego nos explicará un poquito más acerca de ello. En el tema de publicidad, básicamente desde enero está disponible la solución de planificación publicitaria que está siendo ya utilizada de forma muy frecuente por prácticamente todas las agencias en España. Está disponible las CANs, como veis ahí, que es Custom Audience Network, que son agregaciones comerciales bajo una serie de reglas. Y está disponible también lo que denominamos como Actual Reach, que es el etiquetado de todas las campañas publicitarias para devolver el impacto a un número X de usuarios. Es decir, cuál es el porcentaje de audiencia, cuál es el porcentaje de la población española que ha estado impactada por el conjunto de audiencias publicitarias. Esto es un producto que fundamentalmente atañe a las redes publicitarias y que ya podréis ver datos de Actual Reach de redes publicitarias en la solución, como por ejemplo el caso de SmartKit, ¿vale? Otro elemento importante que ha sido reciente es básicamente la validación a partir de los resultados de la auditoría de fase 0, que como sabéis, con un auditor seleccionado y validado también por parte de la Comisión de Seguimiento, que es OJD, en conjunto con la Universidad Complutense de Madrid. El resultado de esa auditoría fue positivo y básicamente lo que permitió a la Comisión de Seguimiento fue oficializar ya los datos de consumo. Con lo cual, estamos en el momento en el que los datos son ya oficiales y en esta segunda fase que quedan desarrollos, tal y como estaban planificados en la respuesta al concurso, que tienen que ver con, por otro lado, hacer de la auditoría algo continuo. De forma inminente estaremos ya publicando datos de Campaign Analytics. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente de la posibilidad de que podáis consultar de forma privada el resultado, el performance de vuestras campañas publicitarias que queráis medir, que queráis poner en marcha. Estamos de forma inminente pues preparando ya para lanzar los primeros resultados de la medición en streaming y básicamente después del verano, con ese aprendizaje del modelo, con esos datos censales que ya han entrado en producción, empezaremos a producir los primeros datasets para AM, panel expandidos, que es ese dato basado en panel, pero que está alimentado de la granularidad de los datos censales, ¿vale? Queremos con esto básicamente que seáis muy conscientes de cuáles han sido los hitos, de en qué están basados los datos y de cuáles son los aspectos a cubrir en los siguientes meses. Como os decía, básicamente tras esa primera auditoría de fase 0, la Comisión de Seguimiento, de forma unánime, pues validó los datos de jefe Cadán a través de los resultados de esa auditoría, con lo cual el último paso ya que finalizaba o que faltaba por alcanzar era que jefe Cadán se convirtiera ya, los datos de jefe Cadán se convirtieran ya en los datos oficiales para la medición del consumo en España. Recordaros que la auditoría es continua y que, por tanto, de forma continua, todos los procesos y todos los elementos van a ser auditados. Por otro lado, básicamente, pues contamos ya con el grueso de la industria digital, utilizando ya los datos de currency, marcas, redes, la mayoría de agencias donde están todos los grandes grupos de agencias de medios, grandes grupos de comunicación generalistas que no solo están utilizando los datos, sino que además son partícipes ya de las siguientes fases para toda la parte de modelo expandido, además de medios especializados y de verticales, también como pueden ser medios regionales. Veis ahí una selección, también nativos e independientes, veis ahí una selección de sitios, de empresas relacionados con el mundo del media, de la publicidad, que de forma ya continua están utilizando datos de jefe Cadán en su estrategia, en la planificación y en la parte comercial.
Por otro lado, y esto es algo distinto a lo que hasta ahora venía contando, sí quería contaros un poco, porque estamos ya a 6 meses de haber comenzado la operación en España. El equipo de GFK Damm está completamente armado, estructurado, es un gran equipo y es un gran equipo que está a vuestra disposición. Y a diferencia de experiencias anteriores, sabéis que GFK es una multinacional de la investigación, del data, de la analítica, con más de 90 años, es una de las grandes empresas de investigación del mundo, con más de 90 años de experiencia. Sabéis que somos una empresa alemana y aquí en España nos hemos conformado en el área de soluciones digitales, que es más que GFK Damm. De hecho, dentro de soluciones digitales hay 2 grandes áreas o 2 grandes departamentos. Por un lado, GFK Damm, que es el objetivo de hoy y que básicamente es todo lo que tiene que ver con el desarrollo, la gestión del currency oficial de medición del consumo de audiencias digitales en España, cumplimiento de compromisos, de nuevos desarrollos, de introducción de nuevas capas de tecnología. Es el departamento que lidera Aida Méndez aquí en España. Y por otro lado, el departamento de Digital Insights, que lidera probablemente una persona que conocéis mucho, que es Rosario Borrego, Rosy, y que se encarga dentro de su departamento de todo lo que tiene que ver con la parte de desarrollo ad hoc, es decir, soluciones de investigación basados en GFK Damm, todo lo que es explotación ad hoc, todo lo que además tiene que ver con el desarrollo de nuevas soluciones con un foco muy especial en medios. Hay soluciones ahí como jurado de espectadores, que son paneles de evaluación diaria. Hay soluciones ahí como Data Center, donde integramos datos de consumo. Bueno, hay un montón de desarrollos, la verdad, muy interesantes que estamos haciendo dentro del departamento de Digital Insights. Y ya para finalizar con esta primera parte, básicamente que conozcáis el equipazo que tenéis a vuestra disposición en España. Por un lado, como veis, se complementa, es decir, toda la parte de Digital Solutions, en el que GFK Damm y Digital Insights se complementan, aprovechan las sinergias de aprendizaje de uno y otro y, como veis, pues identificaréis ahí algunos de vuestros ejecutivos que actualmente os dan servicio, de los ejecutivos que soportan además la gestión diaria cara más al público de Adriana, de Pablo y de Alejandro, como es Fátima, Pablo y Jorge, de Laura, que es sobradamente conocida, de Enrique, al mando de toda la parte operativa, y por la parte de Insights, bueno, pues nuestro equipo de analistas liderado por Rosario. Y nada más por mi parte, solo, bueno, básicamente que comencemos ya con la parte más interesante, que es la parte más práctica de metodología, y con esa demo muy práctica como para poder explotar al máximo las capacidades de la solución. Por tanto, dejo ya la palabra a mis compañeras Aida y Laura. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por dedicarnos este ratito del viernes. Y bueno, pues como decía David, lo que queríamos era traeros una sesión muy práctica, porque llevamos muchos meses ya pues comunicando al mercado y contando un poco a nivel teórico cómo va a ser nuestra solución, y en esta ocasión queríamos enseñaros muy en la práctica cómo funciona nuestra solución en acción. No obstante, voy a hacer un pequeño repaso teórico para recordar un poco cómo funciona esta metodología y que recordemos todos un poco en qué está basado luego esta aplicación práctica que vamos a ver. Pero voy a intentar ir rápido porque creo que realmente lo más valioso de todo va a ser la última parte, que es la más práctica. Entonces, bueno, pues recordaros un poco que nuestra forma de observar el ecosistema digital está basada en 3 grandes pilares. Por un lado, nuestra metodología user-centric, es decir, ponemos al individuo en el centro, que es lo que recomienda la Asociación Mundial de Publicidad, y que es donde toda la industria en realidad pensamos que tenemos que ir. Tenemos que medir personas y no dispositivos, no soportes, no medios, sino personas, y entender cómo esas personas se comportan. El segundo pilar es la muestra, que a partir de esa visión, de esa filosofía user-centric, pues creamos una muestra single source, lo que quiere decir que cada individuo tiene varios dispositivos y genera un único dataset sobre el que vemos cuál ha sido el comportamiento de ese individuo a lo largo de todos sus dispositivos. Y el tercer pilar es la tecnología, porque para poder hacer todo esto de una forma robusta, pues necesitamos tener una tecnología que lo permita. En nuestro caso, toda la tecnología que utilizamos es propia, desarrollada dentro de GFK y pionera en los usos que se le está dando.
Entonces, bueno, para recordar un poco también cómo el camino por el que hemos llegado hasta aquí y cómo ha evolucionado la medición digital, pues esto, a este punto del single source y de este enfoque usuario-céntrico, hemos llegado pues después de muchos años de evolución, ¿no?, de las tecnologías de medición. En las primeras épocas de Internet, pues la metodología que había era declarativa, porque al final era lo que permitía en aquel momento la tecnología disponible y se hacía a través de encuestas, pues por ejemplo en el EGM o en Navegantes en la Red, empiezan a cuantificarse la penetración de Internet. Más adelante pues empiezan los paneles de hogares en los que se mide a nivel hogar cómo se está produciendo la navegación y qué está haciendo la gente en Internet. Más adelante aparece la analítica web y sobre todo muy basada también en la tecnología censal, que nos permite analizar cuál es el tráfico que están recibiendo los distintos sitios y cómo se está comportando dentro de los distintos sitios, pero con las limitaciones que todos conocemos que tiene la tecnología censal, que al final lo que estamos midiendo son navegadores únicos y nos cuesta mucho más distinguir entre lo que son seres humanos reales o individuos reales que están navegando por las páginas. A partir de 2010 aparecen los modelos híbridos, también se populariza mucho la movilidad, la navegación en movilidad, y eso hace necesario medir fuera de los hogares, más allá de los ordenadores, medir los smartphones, medir las tabletas, y ahí se empiezan a hibridar modelos entre tecnología censal y modelo panel para intentar llegar a modelos que nos puedan dar pistas sobre cuántas personas reales hay detrás de los datos. Y por último llegamos a la fase en la que estamos ahora, en la que no es necesaria esa hibridación entre el dato censal y el dato de panel, porque podemos disponer pues, de este enfoque single source multidispositivo en el que podemos tener un solo set de datos para cada individuo que medimos y podemos entender cuál ha sido su comportamiento a lo largo de distintos dispositivos y saber exactamente pues eso, cuántas personas reales están detrás de los datos y cómo han navegado pues eso, por sus distintos dispositivos, en distintos medios, en distintos soportes. La manera que nosotros trabajamos con nuestra muestra, como bueno, hemos comentado ya varias veces, tenemos ahora mismo un panel de 15.000, de hecho más de 15.000, estamos ahora en 16.273 panelistas creo que tenemos. Este panel es representativo respecto a las variables de sexo, edad y localización a nivel comunidad autónoma. Seguimos el referencial del EGM y además lo vamos actualizando con cada nueva oleada del mismo, es decir, ahora mismo estamos utilizando la oleada vigente del EGM, que es la primera de 2022, y ese panel lo referenciamos ahí y también la ponderación la referenciamos a los datos que nos proporciona EGM. Estos 15.000 individuos tienen unos 22.000 aproximadamente dispositivos medidos ahora mismo y seguimos aumentando, estamos aumentando mes a mes el número de dispositivos que los panelistas instalan el meter para que podamos medirlos y medimos el consumo digital en cada uno de estos dispositivos de forma coincidental. Además, la idea es ir aumentando el panel hasta 2024, siempre en consenso con la industria y según vayamos viendo pues, la idoneidad de este aumento en el volumen del panel. Pero a nivel propuesta, nosotros estamos preparados para aumentarlo este panel hasta 25.000 usuarios en 2024, que sería uno de los paneles más grandes de usuarios multidispositivos en el mundo de la investigación, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. La tecnología en la que nos basamos para medir estos consumos es, por un lado, lo que ya os comentaba, el meter digital, ese software que se instala en nuestros panelistas, que se instalan en todos sus dispositivos y que les proporciona una única identificación de usuario y de esa manera sabemos que un móvil, una tableta y un portátil, por ejemplo, pertenecen al mismo individuo, que mide de forma coincidental. Esto quiere decir que según va navegando el individuo vamos recogiendo ya la información y almacenándola, y que es invisible para el usuario, es decir, que no tiene ningún tipo de interferencia en el comportamiento que tiene el usuario para que sea todo lo más natural posible y podamos recoger ese comportamiento. Y de forma complementaria tenemos una tecnología censal que nos va a servir luego para enriquecer esos datos que tenemos multidispositivo y single source. Esta tecnología censal, que es propia, es desarrollada también por GFK, se llama Sensic, y nos va a permitir asignar el tráfico en los canales de publicación distribuida. Luego lo vamos a ver en un esquema, pero básicamente para lo que nos sirve el censal es para llegar a asignaros a los medios, a los soportes, a cualquier entidad, a una marca,
todo el tráfico de los contenidos que publicáis en plataformas que no son de vuestra propiedad. Por ejemplo, los Facebook Instant Articles o los artículos AMP que están en entornos Google, en entornos Facebook, que no son webs que vosotros poseáis. Entonces, lo que nos permite este tagueado es marcar ese contenido que estáis publicando en otras plataformas y asignaros luego ese consumo al propietario de quien ha creado el contenido. Además, el tag también nos sirve para medir los KPIs específicos de los contenidos de vídeo, los contenidos de audio y, por supuesto, también para toda la parte de medición publicitaria. Aquí se ve un poco el esquema de lo que acabo de contar. Al final, la infraestructura que tenemos montada para poder hacer esta medición y este análisis del consumo digital está basada, por un lado, en el panel, que está midiendo a estos 15.000 individuos en todos sus dispositivos, y la parte de etiquetado, que nos permite atribuir ese consumo de publicación distribuida y además medir los KPIs específicos de audio-vídeo y de publicidad. Además, este etiquetado, además de servirnos para esta atribución de la publicación distribuida, nos está sirviendo para construir el modelo del panel expandido, como nosotros lo llamamos AAM, que es Audience Ascription Model, que es un modelo también de propiedad intelectual de GfK. Y ahora mismo estamos en fase de entrenamiento. Este entrenamiento en lo que consiste es que recogemos las trazas censales que tenemos en todos los clientes que han implementado, que son más del 80%, cruzamos con los datos sociodemográficos que tenemos en nuestro panel y a partir de ese set de entrenamiento creamos pues, un modelo parecido a un lookalike y creamos clones basados en los comportamientos que estamos viendo en las trazas censales. A esos clones les asignamos modelos sociodemográficos que provienen del panel y de esta manera podemos expandir nuestro panel de 15.000 a 150.000 panelistas virtuales. ¿Para qué nos va a servir esto? Para poder tener muchísima más granularidad en los análisis y donde teníamos, por ejemplo, en audiencias muy nicho, en páginas que tienen pues, menos de 50.000 usuarios únicos al mes, poder tener por detrás un soporte muestral lo suficientemente grande para poder esa muestra, esa audiencia que está detrás de esa audiencia nicho, poder analizarla, poder segmentarla y poder entender bien pues, quiénes son esa audiencia, ¿no? que visita esa página. También nos permitirá pues eso, hacer una segmentación mucho más profunda de los targets y en general tener un dato mucho más rico, soportado por mucha más cantidad de muestra, de manera que podamos hacer análisis mucho más profundos. Actualmente, como os digo, estamos en fase de entrenamiento y la idea es que en otoño podamos empezar a publicar estos datos basados en el modelo del panel virtual, que incluirán, por un lado, esta riqueza del dato, esta riqueza de análisis y, por otro lado, la parte de atribución de publicación distribuida. Seguramente la hagamos en dos fases. Primero publicaremos la atribución de publicación distribuida, asignando todo el contenido de Facebook Instant Articles, de AMP en entorno iOS, porque en entorno Android sí que lo estamos midiendo actualmente con el Meter, solo es la parte iOS la que no estábamos pudiendo asignar y vamos a necesitar de este modelo censal. Y después publicaremos los datos basados en este panel virtual, en estos clones que nos van a permitir hacer estos análisis mucho más profundos y más granulares. Además, bueno, pues nuestro enfoque, este enfoque que os comento, multidispositivo, single source, centrado en el usuario, hemos querido aportar al mercado muchas novedades, cosas que pensamos que están aportando valor a la manera en que todo el sector pues, medimos y entendemos el consumo digital. En primer lugar, lo que estamos ofreciendo es datos con mayor periodicidad, estamos ofreciendo datos a nivel quincenal y no mensual como estábamos todos acostumbrados, de manera que todos los medios, las agencias, las marcas pueden tener un preview cada mes de lo que está pasando ese mes con el tráfico y con el comportamiento digital. Además, ofrecemos un desglose a nivel comunidad autónoma del consumo digital, lo que es muy útil, por ejemplo, para los medios regionales y en general para cualquier tipo de entidad, porque el comportamiento por regiones pues, puede ser muy distinto. Las quality metrics, las métricas de calidad de las que estamos especialmente orgullosos porque forman parte también de esta filosofía nueva que queremos ofrecer al mercado, que es ir más allá del volumen de las audiencias, de lo grande que es el tamaño de una audiencia que visita un determinado sitio, sino además entender cómo se comporta esa audiencia, cómo de fiel es, cuánto vuelve, cuántos días al mes recurre a una determinada entidad, y eso nos ayuda a entender pues eso, no solo el cuánto, sino el cómo y incluso el por qué, ¿no? A nivel de análisis. Y por último, otra novedad que estamos ofreciendo es que no solo ofrecemos los datos de consumo, sino que estamos ofreciendo
una plataforma donde se pueden analizar y se pueden analizar de una forma muy visual, muy intuitiva y con muchas posibilidades analíticas a la hora de cruzar métricas, de segmentar, de filtrar, de visualizar con distintos layouts y que pensamos que también está aportando mucho valor a la forma de consumir y de explotar los datos de una manera que luego sea estratégica y accionable para todos los que lo utilicen. Por poneros algunos ejemplos de estas métricas, que además eran una de las preguntas que nos llegaba a través de IAB, pues teníamos, por supuesto, tenemos los KPIs habituales y estándar de analítica web, como los usuarios únicos, el reach, la cobertura acumulada, pero sí que estamos aportando nuevas métricas que nos ayudan a entender esa calidad de la audiencia, la recurrencia, la audiencia media diaria, la ratio de stickiness, que nos permiten entender pues eso, cómo de fiel es una audiencia y diferenciar entre la audiencia que es un poco, como decimos nosotros, paracaidista, ¿no? Que a lo mejor pues hay entidades que lo hacen muy bien haciendo una difusión de su contenido en redes sociales o posicionando muy bien en Google, y hay otras entidades que lo hacen muy bien fidelizando a sus audiencias y consiguiendo que les vengan a visitar de forma directa cada día, si por ejemplo es un periódico, a su portada, y poder entender cuáles las características de la audiencia de cada entidad. Con todas estas nuevas métricas nos va a ayudar a entender esto. Y bueno, le doy paso a Laura, que nos va a contar brevemente también cómo están organizados los módulos de nuestra solución y luego ya pasamos a la parte práctica. Genial, gracias Aida y buenos días a todos, que no había tenido oportunidad de saludaros. Bueno, como estábamos comentando anteriormente, Aida os ha hablado del panel. El panel es el corazón de la solución, del proyecto GFK-DAM, y Audience Analytics es el cerebro, es la inteligencia de todos esos datos donde aparecen todas esas métricas de las que estaba, todos esos KPIs que os estaba comentando ahora mismo Aida, y de la forma que tenemos de acceder a los datos de consumo digital y audiencias que se están produciendo en España de una forma visual y accionable. Para nosotros. No es tanto importante el cuánto, sino el cómo y el dónde se consume. Al final, como estáis viendo aquí, los que ya sois clientes de GFK-DAM lo conocéis perfectamente, se produce un acceso a no solo a los rankings a los que estamos acostumbrados, sino a muchísimas posibilidades, es una herramienta de visualización de datos, a muchísimas posibilidades de ver y de crear nuevos análisis. Lo veremos a continuación con los ejemplos de nuestros propios dashboards. Por supuesto, esta es una solución, GFK-DAM, es una solución seleccionada por la industria publicitaria a través de la comisión de seguimiento, donde están representadas las tres asociaciones, de las más importantes del mercado. De hecho, estamos aquí comentando todo esto a través de una de ellas, que es IAB, y tenemos que acompañar todo el workflow publicitario con estas soluciones integradas. Lo más importante, todo referenciado a esos datos, al currency de medición de audiencia en España. De forma que acompañamos todo ese flujo publicitario entrando desde la preevaluación de campaña con nuestro módulo de Planning Analytics, que es un módulo que nos va a permitir seleccionar una serie de entidades y realizar esas planificaciones. Actualmente ya está disponible en todas las agencias, en la mayoría de las agencias, todas las grandes agencias. Y pasa Ida si quieres y lo vamos viendo en cada uno de ellos. Planning Analytics, como os decía, Planning Analytics, que es la primera de ellas, en la que además de esta preevaluación de campaña, hemos integrado un último paso de optimización de campañas. Planning Analytics, tal y como nos habíamos comprometido con el mercado, está en funcionamiento desde enero. Y las agencias, vamos actualizando este módulo, y son las agencias los principales clientes, pero también se encuentra en muchos de nuestros otros clientes para todo lo que tiene que ver con estrategia comercial. El siguiente paso del flujo publicitario es Advertising Analytics. Advertising Analytics al final nos permite saber mediante la implementación de Sensic para campañas, para publicidad, nos permite conocer la audiencia real impactada por un conjunto en una campaña, por una selección de impactos, pues nos permite conocer cuál es el resultado de audiencia real. Es algo muy utilizado por las redes publicitarias
En este caso, actualmente está siendo utilizado por Smart Clip y Sun Media, que son dos de nuestros clientes más importantes, y a través de ellos podemos conocer el actual reach que se está generando con los impactos de cada una de esas campañas. También estamos en el momento, como ha comentado David al principio, de desarrollo del siguiente módulo de publicidad, que es Campaign Analytics, para que nos va a permitir evaluar todo el retorno de una campaña publicitaria, optimizando todos esos insights y teniendo luego información de todos los KPIs de medición de campañas, siempre recordar referenciado a nuestros datos oficiales de Currency Panel Single Source. Y por último, nosotros ya tenemos a los individuos. Esto no forma parte de la solución, pero está interconectado a nuestros datos y esto los estudios de Brand Lead que hacemos, y como también os ha comentado David, los hacemos desde el departamento de Insight, que habéis visto que forma parte del área de Insight, que forma parte de nuestro mismo departamento. De forma que vamos a entrar en Audience Analytics, como os comentábamos hasta aquí, os hemos contado un poco. Audience Analytics, los que ya lo estáis utilizando, es ese acceso a todos nuestros datos de audiencias y consumos digitales que se están produciendo, por supuesto, datos de clientes y de no clientes, porque nosotros, ya os lo hemos también contado en multitud de ocasiones, recogemos a través de ese meter que tienen los panelistas instalados en sus dispositivos, todo el consumo digital que se está produciendo, y eso es lo que ofrecemos a través de Audience Analytics. Este es el pantallazo de Audience Analytics y lo primero de todo es, nosotros ya damos 8 dashboards por defecto. En la parte de incorporado, built-in, damos esos 8 dashboards GFK, que cada uno, bueno, ahora veremos que cada uno se refiere a una cosa. El primero de ellos, que es el overview, que denominamos, es una visión general del consumo digital, de forma que vosotros, para un momento, los clientes, los usuarios, en un momento determinado o en un periodo determinado puedan conocer qué es lo que ha pasado con el consumo digital. El siguiente, que es Market Focus, al final lo que hacemos a través de una serie de filtros, conocemos cuáles son las audiencias, el tráfico de determinadas entidades. El tercero, que es el de tendencias, hacemos lo que os mostramos ya de forma predefinida, son la evolución y las tendencias de ese consumo respecto a los periodos anteriores. Recordad que nosotros somos el currency de medición desde enero, os ofrecemos el histórico desde el mes de enero, tanto en quincenal como mensual. El cuarto es Audience Profile. Audience Profile es un perfilado detallado de las audiencias para que vosotros podáis seleccionar o se puedan seleccionar determinadas entidades y se conozca cuáles son los perfiles en detalle. El quinto, que lo veremos un poquito más en profundidad a continuación, es en el que incorporamos todas esas métricas de calidad que hemos visto por encima en la diapositiva que os acabamos de mostrar. El sexto es Activity Focus. Aquí sí que hacemos zoom en determinadas actividades que nos parecían importantes para que todo el mercado las conozca desde el principio y no sean nuestros clientes quienes tengan que ir buscando qué ha sucedido en cada uno de esos entornos. El séptimo es algo muy enfocado a publicidad. Aquí ya se incorporan todos esos productos creados para ser visualizados por los planificadores, por los planners de medios y por otro tipo de clientes, es decir, se incorporan, también lo vamos a ver a continuación, se incorporan las CAN, de las que ha hablado David, y las redes publicitarias, las AANs. Y por último, el último en incorporarse a este área de dashboard GFK ha sido el de audiencias compartidas y de duplicadas entre determinadas entidades, para que podamos ver que el overlap de audiencia, de tráfico que existen entre distintas entidades y también cuál es la audiencia que no se comparte entre ellas. Antes de seguir y antes de entrar un poco en detalle en lo que es la herramienta, la plataforma, sí que queríamos recordaros, y nos parecía un foro muy interesante para hacerlo, acercaros de nuevo el cómo se ordenan las propiedades, las entidades dentro de GFK DAM, porque esto
esto ha sido algo, aunque no estaba en la diapositiva de la disrupción, ha sido algo muy novedoso en el mercado. Es cierto que nuestros clientes se han acostumbrado ya perfectamente y saben utilizarlo, pero nos parecía que este era el foro para dejarlo un poquito más claro. Nosotros tenemos una taxonomía flexible, de alguna manera tenemos, bueno, como todos sabéis, la taxonomía es el proceso por el cual se va a categorizar cada uno de los dominios. Siempre vamos a partir de una URL o de una aplicación concreta. En GFK nos basamos en dos niveles. Hacemos dos tipos de categorización. Una que denominamos categorización según mercado y otra que es categorización según contenido. La categorización según mercado es muy sencilla porque es compañía, marca, producto. Son 3 escalones, uno depende de otro y al final, ¿qué significa esto? Que nosotros llegamos al nivel más bajo, al producto. Para nosotros ese es el nivel más bajo. Una compañía puede tener distintas marcas, una marca puede tener distintos productos, pero un producto ya es el último escalón. Y como veis en este slide, es a ese producto al que nosotros le aplicamos el segundo nivel, la categorización de contenido. ¿Qué es la categorización de contenido? La categorización de contenido está basada en estos campos: actividad, contexto, contenido y subcontenido. Como veis, no dependen uno de otro, pero sí que están obviamente relacionados al máximo. No puede haber unos contextos fuera de una determinada actividad. Pero al final son 3 campos: actividad, contexto y contenido, que siempre se asignan a un producto, que es esa unidad mínima que os decíamos, y luego en algunos casos se puede aplicar un subcontenido. No es obligatorio, en algunos casos se puede hacer. ¿Qué hace esto? Que la combinación de actividad, contexto y contenido nos da lugar a múltiples combinaciones. ¿Cómo lo vemos esto en nuestra plataforma, en la plataforma GFK DAM? Bueno, a la hora de entrar en cualquiera de nuestros dashboards, lo primero que aparece en la parte superior es esa categorización de contenido, donde nosotros seleccionamos cuál es la actividad, directamente aquí clicamos en la que nos interesa, cuál es el contexto y cuál es el contenido, obligatorio y subcontenido en el caso que queramos. Obligatorio no es decir, nosotros podemos no aplicar ningún filtro, entonces me aparecería pues todo el mercado, todas las entidades, yo no estoy filtrando por nada, me aparecería las audiencias digitales de cualquier entidad. Si ya yo filtro por una actividad, ya voy quedándome de cada una de esas marcas y de esos productos, me voy quedando solamente con aquellos que cumplan la condición de pertenecer a esa actividad. Y luego está la categorización de mercado, que era la que veíamos antes en el nivel superior, aunque aquí lo interesante es, claro, filtrar primero por la categorización de contenido, pero tenemos la categorización de mercado. La categorización de mercado que aplica de la forma que os he comentado: compañía, marca y producto. De forma que yo tengo una selección de compañías y cuando clico en esa compañía, tengo qué marcas pertenecen a esa compañía y para cada una de esas marcas, qué producto. Aquí os hemos traído el ejemplo de Facebook. ¿De acuerdo? A partir de aquí, vuelvo a dar paso a Ida, que os vamos a ir Aida y yo combinando para que no os aburráis los distintos dashboards que nos parecen como más interesantes. Sí, os queríamos, bueno, pues como hemos organizado esta demo, estos ejemplos, era a partir de preguntas, ¿no? De qué preguntas o una selección de preguntas que podríamos responder con nuestros datos. Y bueno, pues empezamos por una muy genérica. Vamos a entender qué ha pasado en Internet en el último periodo que hemos medido. Entonces, para ello nos iríamos al primer dashboard, al de Overview, que os ha comentado Laura antes, y aquí encontraríamos, al abrirlo, pues un dashboard con toda la información, donde vamos a poder ver esa nube de palabras, donde vamos a ver por el tamaño de las palabras, tanto a nivel reach como usuarios únicos en valores absolutos, la duración, las sesiones. Vamos a poder ver la evolución del consumo con respecto a los periodos anteriores, la distribución de las audiencias por género y, por ejemplo, por poneros ejemplos de algunos widgets, widget para que nos entendamos es la denominación que utilizamos para cada uno de los gráficos que se incluye dentro de un dashboard, pues por ejemplo podríamos ver cómo se han distribuido el consumo de páginas vistas por sesión entre los distintos días de la semana y segmentado por los distintos rangos de edad. Y podríamos ver cómo de lunes a viernes en los rangos intermedios, es decir, de 25 a 64 años,
hay un consumo mayor y mayor diferencia entre el consumo que se hace los días laborables y el consumo que se hace los fines de semana, y como en los rangos de los extremos, en los más jovencitos y los niños y en los mayores, esa diferencia no es tan acusada precisamente porque al no estar en edad laboral, pues hacen un consumo más similar en fin de semana y en días laborables. O, por ejemplo, si nos fuésemos a la segunda tab de este dashboard, podríamos ver pues, un análisis más profundo donde vamos cruzando pues, el comportamiento dependiendo del tipo de actividad, la profundidad de la visita, el tipo de público. Y a mí me gusta mucho este widget de aquí abajo en el que mostramos la duración en minutos por franjas horarias y que de alguna manera nos da la intensidad de consumo dependiendo de la franja horaria y nos da pistas de cuál es el prime time, digamos, de cada tipo de actividad. Aquí lo vemos clasificado por actividades, como veis, bueno, pues comunicación, búsquedas, búsquedas en la web, media on demand, que sería toda la parte de streaming y OTTs, las redes sociales, y podemos ver, por ejemplo, cómo la parte informativa, cuando los usuarios están informando, su prime time es en las horas de la mañana, que es cuando tienen el pico de esa intensidad de consumo en minutos, mientras que, por ejemplo, la parte de gaming tiene su uso más intensivo en las horas de la tarde y de la noche. Y así podríamos ir mirando con cada una de las actividades. Y luego, bueno, vamos a ver los datos de engagement, que también, como os venimos diciendo en esta presentación, pues son algo nuevo que estamos ofreciendo y de lo que estamos muy orgullosos, que os lo comenta Laura. Bueno, acordaros que el Dashboard 5, que os decíamos, tiene mucho que ver con esas métricas. Hemos incorporado todas esas métricas nuevas de mercado, esas métricas de calidad, y por eso lo que hacemos es, a ver si Aida pasa. Ahí está. Os decíamos que es ese Dashboard 5 de engagement y calidad, y aquí es donde están incorporadas todas esas métricas nuevas. En el widget 2, o sea, nosotros denominamos a cada uno de estos cuadros, es un cuadro, una tabla, donde podéis ver de forma sencilla aquellas entidades. Acordaros que primero hemos aplicado una serie de filtros o hemos seleccionado por marcas las marcas que queremos ver, o si no aplicamos nada, vemos todo el mercado, pero aquí sí que os hemos querido dar ya predefinido de alguna manera cuáles son esas métricas que nosotros consideramos interesantes, como son la audiencia media diaria. Recordar que nosotros ofrecemos ese promedio diario de audiencia que se está produciendo en cada una de las entidades, el ratio de Stignes, que es un ratio que supone la combinación entre esa audiencia media diaria y la audiencia total que tiene una determinada entidad, pone en relación esas dos métricas y nos marca cuál es la fidelidad del ratio de fidelidad que tienen los usuarios. La duración, bueno, deciros que, perdonad que salte a la última, ratio de Stignes es una novedad, tasa de rebote es una novedad también que nosotros hemos incorporado, una métrica muy de otro tipo de herramientas, y que, como veis, lo que nos mide es la no fidelidad. Siempre ponemos en relación ese ratio de Stignes con la tasa de rebote y obviamente son complementarios. A más ratio de Stignes, menor tasa de rebote y al revés. Pero también incorporamos, bueno, otras métricas como son la duración mensual, etcétera, etcétera. Es interesante también dentro de esto, y a mí es uno de los que me interesan y mucho, y siguiendo con lo que estaba comentando Aida, ver el engagement para todas las actividades. Aquí podemos ver por actividad, por marcas. Recordar que es que podemos ir seleccionando y podemos hacer el análisis de todo lo que queramos. En el caso del engagement por actividades, en un cuadro de burbujas, pues nos permite ver que, por ejemplo, en este caso hay dos actividades que son comunicación y redes sociales, que están muy altas en la tabla, tanto lo que tiene que ver con duración, con audiencia media diaria, es decir, tiene una audiencia muy fiel y que se está mucho rato consultando, y el volumen de la burbuja, el tamaño de la burbuja nos lo está dando las sesiones por usuario único, donde también despuntan estas dos actividades. Pero ahí vemos News and Information,
por ejemplo, de un simple vistazo, vemos News and Information que quizá en la parte de duración no está tan alta, pero sí que está alta en lo que es la fidelidad de su audiencia, y tiene un tamaño de sesiones por usuario pues bastante sólido, bastante parecido a lo que tiene que ver con redes sociales. Bueno, aquí podemos ir viendo cada una de ellas, incluso aquellas que se nos quedan más pequeñas, damos la posibilidad de aplicar un zoom sobre ellas y poder ver. Si nos posicionamos encima de cada una de ellas, podemos ver todas estas métricas incorporadas en las burbujas. Como veis, es simplemente, os vamos enseñando otra forma de analizar la información. Pero ¿tenemos listados? Sí, también tenemos listados, tenemos rankings que el mercado está acostumbrado. Por ejemplo, en este caso, este está en la segunda pestaña de este mismo dashboard, en el que vamos a medir para las distintas actividades que tenemos nosotros recogidas, vamos a dar tres panoramas. El primero es la audiencia total de cada una de estas actividades, siempre en este caso vamos a diferenciar por tipo de dispositivo. En segundo lugar, cuál es ese ranking basándonos en la tasa de stickiness, en la fidelidad de sus usuarios, y la tercera en minutos consumidos. Como vemos aquí, también de un vistazo, vemos que por audiencia total, lo que es por volumen total, shopping y redes sociales se posicionan como la primera y la segunda, y en tercer lugar comunicación. Pero si ya pasamos a ver esa métrica que nosotros hemos añadido, os hemos ofrecido al mercado, que es el que mide esa fidelidad de audiencia, de tráfico, vemos que comunicación, sin embargo, es aquella que mantiene una fidelidad más alta, seguida de redes sociales y en tercer lugar se sitúan los buscadores. Cuando pasamos a la tercera variable, que es por minutos, el promedio de minutos consumidos, vemos que en redes sociales es donde se está más tiempo y en gaming en segundo lugar. O sea, son cosas obvias, pero que podemos ir analizando a través de todos estos dashboards que nosotros ya os damos en incorporado, ya os damos, son los dashboards GFK. Y también nos parecía interesante enseñaros lo que nosotros denominamos dashboard 7, que es ese que hace foco en todo lo que tiene que ver en el mundo, en el entorno publicitario, en el que podemos ver, en primer lugar, bueno, este es un panorama general de lo que vamos a ver dentro de este dashboard, pero lo más interesante es que partimos ya desde el principio de todo lo que tiene que ver con entidades que admiten publicidad, es decir, entidades que pueden ser seleccionadas por una persona para planificación o para realizar, como hemos dicho, estrategias comerciales dentro de nuestros clientes. En primer lugar, hay una selección de un listado de lo que son las compañías que admiten publicidad como compañía como tal, y en segundo lugar las marcas. Y como veis en las marcas ya aparecen esos productos de los que os hemos hablado antes, como son las CAN, que son agregaciones de tráfico, de duplicado por supuesto, agregaciones de tráfico entre distintos productos que dan como resultado un producto comercial. En este caso, bueno, forman parte de este ranking y vamos a seleccionar uno de ellos que es, en este caso, Shataka, una marca de este listado, que es Shataka, donde ahí podríamos ver su audiencia, pero a partir de ese momento que nosotros hemos seleccionado esa marca, ya todo el dashboard lo que hace es desplegarse en función de la marca seleccionada. Y así podemos ver cuál es la profundidad del consumo digital para las distintas edades o lo que es la afinidad de las edades, donde vemos que Shataka, bueno, despunta sobre todo en individuos de 55 a 64 años, pero no es nada despreciable porque está por encima del 100, una afinidad por encima del 100 en los grupos de 25 a 34, 35 a 44, 45 a 64. Es ahí donde de un vistazo podemos ver cómo se comportan los lectores, los usuarios de Shataka para las distintas edades. Como veis, se hacen análisis muy profundos de cualquier métrica. Vale. Quiero aprovechar para saludar a mis ex compis de Shataka, de mi vida anterior, a ver si no sé si nos estarán alguno conectado, espero que sí, y que me hace gracia hacerles este guiño. Otro análisis que nos gusta mucho y que nos parece súper novedoso y que os queríamos contar es cómo podemos analizar audiencias combinadas de distintas propiedades, y a veces de propiedades que
uno pensaría que tienen poco que ver y entender qué parte de su audiencia están compartiendo, qué parte es exclusiva e incluso cómo se podría deduplicar. Esto lo vemos en el dashboard número 8 que os contábamos antes de Overlap. Aquí tenemos como una visión general de este dashboard que nos va a permitir seleccionar pues, a nivel marca o incluso a nivel producto hasta 4 entidades y nos va a permitir compararlas y entender cómo están compartiendo esas audiencias. Aquí hemos seleccionado 2 cosas bastante distintas, que es el ejemplo de CaixaBank y Zara. Pues como vemos aquí, tienen una audiencia de unos 14-15 millones de forma deduplicada compartida, de los cuales comparten 1.160.000 y el resto son audiencias independientes de cada uno, o sea, exclusivas de cada uno de ellos. Aquí hemos comparado pues eso, 2 entidades muy distintas como es un banco y un e-commerce de ropa, pero también podríamos estar comparando, por ejemplo, 2 publicaciones y nos ayudaría a entender si vamos a hacer una campaña publicitaria, qué audiencia exclusiva están aportándonos cada una de esas entidades o qué audiencia pues eso, están compartiendo. Y además no solo lo podemos ver a nivel agregado en general, sino que también lo podemos ver segmentado por género y por rangos de edad, de manera que podemos ver dónde están compartiendo más audiencia y dónde tienen más audiencia exclusiva, en qué rangos de edad, lo cual es muy útil pues eso, a la hora de planificar campañas o de pensar en estrategias de comunicación digital, por ejemplo. ¿Qué más podemos hacer? Hasta ahora hemos visto los dashboards que nosotros ofrecemos por defecto, los 8 que nosotros ofrecemos una vez que os dais de alta en la herramienta, tenéis esos disponibles. Pero nuestra herramienta es totalmente flexible y permite personalizarla y crear dashboards a medida. De hecho, lo vamos a contar ahora al final. Y como ejemplo de esto, pues podríamos hacer un análisis de un vertical. Nosotros, por ejemplo, hemos preparado aquí un análisis del vertical de gaming, que sabemos que es bueno, un campo en el que ahora mismo se están posicionando muchísimas marcas de todo tipo, no solo marcas propias endémicas del vertical de gaming, sino marcas de gran consumo se están posicionando ahí, por supuesto marcas tecnológicas y sabemos que es un vertical que está levantando muchísimo interés por la atracción que tiene, ¿no? Entonces podríamos hacernos un análisis específico filtrando solo por este vertical y analizando las métricas que quisiéramos. Aquí, por ejemplo, hemos hecho un filtrado de las compañías con contenido gaming, donde vemos que bueno, pues Amazon tiene muchísimo reach, con todas las propiedades que tiene, pues incluido Twitch, incluido todos los otros productos, o por ejemplo Activision, que es una compañía sí que propiamente endémica, productora de videojuegos, donde vemos que bueno, pues el Candy Crush, que a pesar de que a lo mejor últimamente oímos hablar menos de él, y sin embargo pues sigue teniendo un reach bastante relevante. Y podríamos ver también cómo es la afinidad por edad en este caso y curiosamente, bueno, pues toda esta parte de estos juegos mobile tiene una afinidad por edad más alta de la que uno a lo mejor podría pensar intuitivamente, en las edades de 45 a 55 y de 55 y más tiene una afinidad muy grande y además podríamos estudiar cómo es el consumo por franjas horarias, que se corresponde un poco con lo que habíamos visto en aquel primer gráfico del prime time, ¿no? Que es sobre todo en las horas de la tarde y de la noche cuando la gente está consumiendo más el contenido de gaming. Y además podríamos estudiar la recurrencia de la visita. Aquí estamos comparando, por ejemplo, Twitch con Facebook Gaming y vemos que los usuarios tenemos un porcentaje de la audiencia con una recurrencia superior a entre 11 y 15 veces al mes y luego bueno, pues tenemos otros usuarios más casuales, sobre todo en Facebook Gaming tiene mucho más peso estos usuarios más casuales que entran una vez al mes que representan más del 50% de la composición de esa audiencia y así podríamos ir haciendo un análisis totalmente detallado de las entidades de gaming. Y bueno, pues por último, como os decía, este es un dashboard, un ejemplo de un dashboard personalizado que hemos creado y es que el mejor dashboard, el dashboard más útil y más valioso para vosotros seguramente va a ser el que creéis vosotros, con los KPIs que son más relevantes para vosotros, con los filtros, con la comparativa con las entidades que son más relevantes para vosotros porque son vuestra competencia o porque están en vuestro entorno competitivo y son las que os interesa compararos y al final haciendo los análisis que sean más relevantes. Entonces, bueno, pues Laura os va a explicar rápidamente cómo podemos crear estos dashboards, que vais a ver que es de una forma muy intuitiva, muy visual y que no hace falta ser ni mucho menos programador o un analista senior para poder crearte un análisis y poder entender y diseñar una estrategia o bueno, pues eso, hacer el análisis que más os interese.
Bueno, pues efectivamente, como dice Aida, os hemos querido traer un ejemplo. Queríamos hacer un webinar sobre, o sea, mayormente práctico para vosotros, para que veáis que, bueno, estos son nuestros 8 dashboards, estos son los que nosotros hemos pensado que el mercado necesita en un primer momento, pero por supuesto no estamos dentro de vuestras empresas y sabemos que vosotros tenéis otro tipo de necesidades. Para crear un nuevo dashboard es tan sencillo como ir a este simbolito de añadir y a partir de ese momento creo se me abre una ventana donde empiezo a crear mi nuevo dashboard. ¿Cómo empiezo a crear? No vayas tan deprisa, un momentito, Aida. ¿Cómo empiezo a crear ese nuevo dashboard? Pues lo primero que hago es incorporar, ¿puedes ir un momento atrás? Lo primero que hago es incorporar un widget, el primer widget. Para ello, directamente yo me voy a la parte derecha, como veis ahí, y le doy a nuevo widget. Está todo perfectamente indicado. De todas maneras, deciros que dentro de la solución, de la herramienta, hay un apartado que se denomina recursos del usuario, donde hay una guía en la que todo esto que yo os voy a contar por encima está perfectamente explicado. Bueno, pues incorporo un nuevo widget, incorporo el widget como me guste, lo puedo incorporar como una tabla, como barras, como líneas, etcétera. Como veis aquí, al final voy a elegir la forma de ver lo que quiero y puedo escoger entre 50 tipos, 50 infografías para poder analizar, para poder ver cómo se ve mi información, incluso la posibilidad de añadir imágenes. A continuación, ¿qué voy a hacer? Pues decidir qué es lo que quiero analizar y voy colocando en estas distintas cajas todas aquellas métricas, filtros, leyendas, variables, etcétera, que voy colocando, combinando variables, filtros, métricas, como os digo, para al final poder analizar lo que necesito. Voy añadiendo nuevos widgets continuamente y voy de esta manera conformando lo que es mi dashboard general, que es ese grupo, y al final siempre recordaros que voy a guardar o tenéis que guardar vuestro análisis en el área privada, en el caso de que solo lo queráis ver vosotros o queráis seguir trabajando sobre ese dashboard a continuación o en otro momento, o en el área pública. Cuando lo guardáis en el área pública es cuando ya lo puede ver el resto de usuarios de vuestra compañía. Y hasta aquí hemos llegado al final de la presentación. Yo creo que vamos más o menos bien de tiempo para dar paso a las preguntas que hay. ¿Hay alguna pregunta? Si te parece, Aida, bueno, pues te las voy haciendo yo a ti y las vamos contestando entre tú y yo y ya luego terminamos. A ver, nos preguntan sobre, en el caso de todavía no ser clientes, si estarían a tiempo de entrar, llegarían a tiempo de participar en el panel expandido. Bueno, esto igual la quiere contestar David, que lleva mucho rato ahí callado. Callado, sí, porque de aquí que no sé qué cara poner. No, básicamente, claro que sí. O sea, la respuesta corta es, por supuesto. Y la respuesta larga tiene un poquito más de explicación y es que, por supuesto, se puede empezar, tenéis que empezar a marcar. Es verdad que la incorporación de vuestros datos censales se añadirá a ese modelo que ya se ha puesto en marcha y en la medida que os vais incorporando, se van incorporando vuestros datos censales y van alimentando ese modelo. Tanto antes os deis de alta, tanto antes se da la posibilidad de que vuestros datos censales alimenten el dato de vuestra audiencia que se publique. Con lo cual, mi recomendación aquí es que agilicéis cuanto antes la incorporación para que cuanto antes en el tiempo vuestros datos puedan verse enriquecidos, vuestros datos en el panel expandido puedan verse enriquecidos con la alimentación en ese modelo de vuestros propios datos censales. Vale, Laura, mira, está para ti la siguiente, que es la parte de planning. Nos preguntan qué posibilidades de segmentación de targets tenemos en el módulo de Planning Analytics, cómo se puede segmentar. Claro, en este webinar es verdad que nos hemos centrado mucho en la parte de audiencia porque en una hora si no podíamos ser tan prácticos y explicar, pero puedes contar un poquito de esto. Bueno, pues las posibilidades de segmentación, efectivamente hay un apartado dentro de la solución que se denomina Tools, donde cada uno de vosotros, de los usuarios, podéis crear targets que os sirven tanto para la parte de analítica como para el módulo de planning.
Entonces, en el módulo de planning, en la creación de un target, ¿qué variables qué posibilidades de segmentación hay? Pues hay el cruce de 3 variables sociodemográficas y una actitudinal. Recordar que nosotros nuestros targets no solo son creados en base a sociodemográficos, sino que también se pueden seleccionar, o sea, están recogidos los intereses de los usuarios en función de la navegación que hayan realizado, y esa es una de las variables que se puede incorporar a la hora de crear nuevos targets. Y bueno, la última pregunta, entonces, Aida, te la hago yo a ti, aunque de alguna manera ya lo has contado. Nos preguntan si es posible conocer mi audiencia común con mi competencia y mi audiencia exclusiva. Sí, lo hemos visto en el ejemplo del overlap de audiencias, pero sí me parece importante recalcarlo porque a veces cuando estamos enseñando la herramienta a clientes se sorprenden porque parece que toda esta información la vas a tener solo sobre ti, sobre tu propiedad, y no, toda esta información la vas a tener disponible de toda la navegación en conjunto del consumo digital de todos los españoles. Por lo tanto, vas a poder analizar con el mismo nivel de profundidad tanto tus propiedades, tus productos y marcas en Internet como los de tu competencia, y vas a poder estudiar, pues en el ejemplo concreto del estudio del overlap, vas a poder estudiar cuál es la parte que tienes solapada de audiencia con tu competencia y cuál es la parte que tienes exclusiva. Además de todo el resto de análisis que hemos visto, lo vas a poder conocer con la misma profundidad para ti que para todo el resto de entidades, porque esto al final es una solución sindicada y gran parte del valor es conocer en profundidad, pues eso, todo el comportamiento digital en conjunto. Pues sí, ¿os parece, Laura, Aida? Es que vamos un poquito mal de tiempo, de hecho vamos 2 minutos ya sobre el tiempo planificado, y aunque hay bastantes más preguntas, me temo que vamos a tener que dejarlo aquí. Antes de despedirnos, solo tres cosas rápidas. Primero, agradecer la dedicación a mis compañeras Aida y Laura. Lo segundo es que recordaros lo que os decía al principio, y es cualquier duda, cualquier pregunta, cosas que se han quedado hoy, cosas que os van a surgir mañana, estamos a vuestra disposición, a través de cualquier foro, a través de cualquier asociación, de forma directa. Recordad que nuestros emails son tan sencillos como añadir un punto entre nuestro nombre y apellido, añadiendo @gfk.com. Con lo cual, a cualquiera de los que componemos el equipo digital de GFK, no dudéis en preguntarnos directamente sobre cualquier cuestión. A veces incluso podéis pensar que esto lo debería conocer, esto lo debería saber, a lo mejor es una pregunta tonta. No hay preguntas tontas, no hay inquietudes tontas, con lo cual preguntadnos cualquier cosa porque sabemos de la relevancia de la operativa que estamos llevando a cabo para vosotros y tiene que quedaros todo meridianamente claro. Y ya por último, agradeceros muchísimo vuestro tiempo y el tiempo que nos habéis dedicado hoy en este webinar. Y como os decía, cualquiera de mis compañeras, yo mismo, estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengáis. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos y estamos en contacto. Gracias, buen día. Adiós. Adiós.